San Vicente Ferrer es uno de los santos que figura en el Santoral, correspondiente al día de hoy, 5 de abril. Este santo es un santo del siglo XIV, español, nació en 1350, en el seno de una familia muy católica. Ya siendo él pequeño, sus padres le enseñaron la piedad, el amor a Jesús, el amor a la Virgen. Este santo era muy mariano. También de pequeño los padres lo iban educando en el espíritu penitencial, por ejemplo, haciendo algún sacrificio todos los viernes en recuerdo de la pasión de Cristo. También los padres, cuando era chico San Vicente Ferrer, lo ponían en contacto con los pobres, a quienes daba limosnas, o sea, en contacto con la necesidad, ¿no? De ese modo el santo fue creciendo en este clima de caridad, de misericordia, de piedad, de oración. Se consagró a Dios como sacerdote predicador en una orden religiosa relativamente nueva para la época, llamada la Orden de los Padres Dominicos, discípulos de Santo Domingo de Guzmán, también conocida como la Orden de los Predicadores, cuyo carisma era y es aún, porque todavía existe, la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios en orden a la conversión. Era muy inteligente. Fíjense que a los 21 años ya lo pusieron a dar clases de filosofía en la universidad. Era muy capaz, muy talentoso, un hombre además de buen porte, muy atractivo, incluso físicamente. Tuvo que luchar contra algunas tentaciones de la carne, San Vicente Ferrer, porque claro, como era talentoso, joven, de buen porte, atractivo, había algunas mujeres, unas cuantas mujeres, cuenta la historia, lo buscaban, lo seguían, incluso algunas con propuestas indecentes. Así que él tuvo que luchar contra esta tentación de la carne para mantenerse firme en la vida de la gracia y en su consagración a Dios. Le pasó también que algunas mujeres que lo buscaban, al darse cuenta que San Vicente Ferrer se negaba, empezaron a calumniarlo, con lo cual tuvo que padecer calumnias. Pero esto, bueno, a él lo iban fortaleciendo, estos ataques, estas calumnias, estas tentaciones, lo iban fortaleciendo cada vez más. Ya siendo de esta orden de los predicadores, empieza a predicar. En Barcelona, por ejemplo, hay una anécdota en donde él está predicando y la ciudad estaba atravesando por un momento difícil, de mucha hambre, momento de penuria. Estaban esperando un barco con mercadería, con alimentos. Este barco no llegaba y en una predicación San Vicente Ferrer dijo: esta misma noche llegarán los alimentos en barco para Barcelona. Una profecía, ¿no? Porque esa misma noche, efectivamente,
ocurrió lo que todos esperaban y deseaban: la llegada de los alimentos. Fue una profecía cumplida. Es decir, este santo tenía ese don, ¿no? El don de profetizar también algunos sucesos. Empezó a predicar en el norte de España, en el sur de Francia, norte de Italia e incluso Suiza, parte de Suiza. Su predicación, su elocuencia fueron únicas. Tenía el don de la palabra. Y él, antes de iniciar una predicación, predicaciones que duraban por lo menos 2 horas, lo que hacía era rezar, pedía mucho a Dios por los frutos espirituales de su palabra, de su predicación. Más o menos rezaba 5 horas antes de cada predicación, antes de cada plática, antes de cada encuentro con el pueblo, para enseñar la palabra de Dios. Rezaba mucho y además hacía penitencia para que su palabra fuera eficaz y llegara al corazón de las personas, incluso al corazón de las personas más frías en la fe o más apáticas o indolentes. Bueno, su palabra lograba transformar esos corazones más endurecidos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque rezaba mucho, pidiendo la gracia de la conversión para sus oyentes. Pedía mucho y además hacía sacrificios. Se imponía mortificaciones, incomodidades corporales, pidiendo a Dios la gracia de la conversión a través de su palabra. Esto nos enseña algo muy importante, muy hermoso. Lo que cambia el corazón del otro no es tanto mi palabra a secas, mi predicación sola, lo que yo le pueda decir, por bueno que sea y por verdadero que sea. En el fondo, lo que cambia el corazón del otro es no tanto la palabra humana, sino la oración y la penitencia, la oración y algún sacrificio que yo haga en favor de aquella persona por la cual estoy pidiendo el cambio, ¿no? La conversión. También la palabra es importante, también la predicación es importante, pero la eficacia última de la palabra no le viene de la palabra. La eficacia última de lo que uno pueda decir viene de Dios. Y eso hay que pedirlo en la oración. Y hay que demostrarlo con algunos actos de sacrificio. Por eso este santo lograba tantas conversiones. Iban a escucharlo en lugares abiertos, hasta 15.000 personas en los campos. Porque claro, en los templos no entraban, ¿no? Entonces se buscaban lugares abiertos. Y cuenta la historia muchas veces, mientras él hablaba acerca de la conversión, acerca de la fealdad del pecado, de la gravedad del pecado, o acerca del juicio final. San Vicente Ferrer hablaba mucho del juicio final. Predicaba mucho acerca del Apocalipsis, por eso lo llamaban el ángel del Apocalipsis. Cuenta la historia que muchas veces las personas se desmayaban al tomar conciencia del horrible del pecado, de la gravedad del pecado. Algunos empezaban a llorar, otros empezaban a gritar,
pidiendo perdón, pidiendo misericordia por sus pecados. Por las ciudades en donde pasaba San Vicente Ferrer, todo cambiaba después. Las personas se hacían más buenas, disminuían los vicios, disminuían las riñas públicas, los odios, disminuían las borracheras, disminuían también las infidelidades en estos pueblos. La gente se hacía más buena, más virtuosa, más sencilla, más modesta. San Vicente Ferrer era muy duro cuando predicaba, muy duro cuando hablaba en contra de la vanidad, en contra de las modas, hoy diríamos en contra del consumismo. Tenía además el don de la glosolalia. ¿Qué es eso? Hablar, predicar y que otros pertenecientes a otra cultura, a otro idioma, a otra lengua, puedan entender lo que la persona dice en la propia lengua. ¿Se entiende? Parece ser que los apóstoles, el día de Pentecostés, tuvieron ese don. Es decir, ellos hablaban en el idioma de los apóstoles, el hebreo, pero cada cual los entendía en el propio idioma. Es un don, ¿no? Aunque también otros dicen que en Pentecostés los apóstoles empezaron a hablar ellos varios idiomas, según las lenguas o según los idiomas de los oyentes o del auditorio presente en ese momento. Bueno, como sea, de un modo u otro, lo cierto es que es un milagro y que San Vicente Ferrer, cuando predicaba, los demás lo comprendían en la propia lengua, en el propio idioma. Bueno, murió en 1419 con casi 70 años de edad. Que el Señor nos ayude, nos dé la gracia, primero de convertirnos nosotros, porque si queremos que otros se conviertan, conozcan a Cristo, sean mejores, sean más buenos, vivan en gracia de Dios, tenemos que nosotros, en primer lugar, vivir en gracia de Dios. Y que podamos también, como hizo este santo, predicar a Cristo. Olvidé decir que muchas personas, cerca de 10.000 judíos se convirtieron escuchando a este hombre. Y otro número similar de moros, de musulmanes. Estamos hablando de dos etnias de no fácil conversión a la fe, el judío o los judíos y los musulmanes. Bueno, este hombre lograba la conversión de estas personas, ¿no? Fíjense la fuerza de su palabra. Como Dios cambiaba los corazones a través de este santo. Bueno, que también podamos predicar y sobre todo rezar por aquellos por quienes deseamos el cambio, la conversión, que podrá ser algún ser querido, un hijo, un familiar, el marido, la esposa. Y que podamos finalmente, como hizo este santo, amar mucho a la Virgen María, porque es ella también la que nos ayuda a evangelizar mejor. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Vicente Ferrer ruega por nosotros.